como instintivamente, es como que nosotros vamos a luchar o huir de una situación que nos pone como límite. ¿Cómo se caracteriza? En la lámina siguiente sale que... sigue la otra, Constanza. Yo voy a ir indicando porque yo no sé manejar esto yo. Ya. Yo me imagino que muchos de ustedes, cuando han estado con ansiedad, uno dice sentirse nervioso, agitado. En mi caso, cuando yo estoy ansiosa, siento que mi cuerpo, como por dentro, está como más rápido. Es como difícil de explicar. A veces también uno siente como que tiene la sensación de que va a pasar algo malo, o que me va a echar el ramo, que me va a ir mal en la prueba, como que estos pensamientos me invaden. Sentimos también un poco el corazón como acelerado, así como que palpitaciones, ya sea cerca del oído y todo, pero como que lo sentimos, porque en general el corazón siempre está funcionando, pero cuando estamos ansiosos, como que somos conscientes y sentimos esos latidos. Respiramos más rápido, muchas veces también nos ponemos como que nos tiembla el cuerpo, las manos, a veces nos tiemblan los labios, los párpados de los ojos. Sigue la otra. A veces, por ejemplo, cuando estamos en situación de ansiedad, también sudoración. Las manos húmedas, la cara, como decía yo, también los temblores, y sentimos como el cuerpo como débil, medio fatigado. Nos cuesta concentrarnos. Y en general nos cuesta pensar en otra cosa que no sea nuestra preocupación. Estamos como muy centrados en eso. Hay personas también que se les manifiesta con mucho dolor de estómago, náusea. En general cuesta mucho quedarse dormido cuando uno está muy ansioso porque sigue pensando en el problema o la cosa que me genera a mí como ansiedad. Es como un ciclo vicioso. Hay gente que le duele la cabeza, el cuello, los hombros rígidos, y en general pueden haber mucha sintomatología, porque en el fondo cada persona es distinta. Entonces estas son como cosas comunes que se repiten. No es que nos tenga que venir todo, pero un poco estos son como cómo se manifiesta esta emoción de ansiedad, que en general en los estudiantes y sobre todo en ustedes con una carga académica, existe mucha ansiedad en general frente a todas las situaciones que tienen que presentarse para las pruebas, exámenes, bueno, ahora en la pandemia que estamos además teniendo que estudiar en ambiente que, por ejemplo, no todas las casas tienen un lugar para poder estudiar, entonces en el dormitorio donde tú estabas habituado para dormir, tienes que además estudiar. Y sin tener que ir a la universidad, que era tu espacio, sin tener que ver tus compañeros directamente. Entonces todo eso nos genera un quiebre y nos genera mucho más ansiedad porque estamos además en una situación que no sabemos qué va a pasar. Y eso también genera mucho miedo e incertidumbre. Y es muy difícil de manejar porque no lo habíamos vivido nunca. Entonces hay que hacerse un poco cargo de eso, de vivirlo de mejor manera, un poco más sana. Si puede avanzar un poquito. Acá yo les voy a presentar un poco de tips. Estos tips, en general, también van a estar asociados un poco a la frustración. Son todos como para una mejor calidad de vida estudiantil. En general, para poder bajar un poco la ansiedad, es súper importante que ustedes como estudiantes se preocupen de dormir lo suficiente. Pero, ¿qué significa ser suficiente? Yo estuve investigando y lo importante es identificar en nuestro organismo con cuántas horas de sueño yo quedo bien. Y lo importante es, si tú te has dado cuenta que con 5 horas tú quedas súper bien, así como activo, descansaste, lo importante es que ese hábito de sueño se mantenga en un horario establecido, que sea como rutina. Así, yo hoy día, no sé, de aquí a 21 días, porque también hay un plan, es ideal ir haciendo estos cambios en un máximo de 21 días como para que tenga efecto. La idea es que mantener ese horario, organizarse y decir, ya, yo me voy a acostar todos los días a las 12 y no saltarse de repente o trasnochar. Es muy importante para evitar que a uno se desborde con ansiedad. Una de las cosas es preocuparse de dormir lo suficiente.
Y para eso nosotros también tenemos que hacernos como una introspección, empezar a conocer un poco nuestro organismo, no solamente estudiar, también qué pasa, porque la ansiedad es una manifestación de cosas que nos están pasando a nosotros emocionales. Entonces, una cosa ya, dijimos, preocuparse un poco de dormir lo suficiente. Tratar de ingerir alimentos saludables. Evitar mucho la comida chatarra. Por ejemplo, esto, típico alimento del universitario, ahora estamos en pandemia, pero cuando estábamos en la universidad, el maruchan y el café, no es lo ideal. También tiene efectos la comida también en poder generar esta ansiedad. Lo importante, pero lo que yo le digo a mis pacientes, sobre todo en primero, que son de derecho, organizarse el tiempo. Organizar el tiempo de estudio. Ustedes tienen una carga de estudio enorme. Entonces, ir organizando los horarios con los ramos, las dificultades, pero siempre digo yo, con un poco de flexibilidad. Porque también ser muy rígidos no es bueno. Porque ¿qué saco yo con organizarme y decir, ya, yo después de tal prueba voy a estudiar? Si yo le contaba a mis pacientes que yo terminaba después de una prueba que lo único que quería era dormir, que no quería ni siquiera pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no cumplo y soy muy rígida con mi horario, al final no estoy escuchando a mi cuerpo que quiere descansar y me genera más ansiedad. Entonces, siempre con un dejo de flexibilidad, pero sí organizar los horarios. Se asume, yo leía en investigaciones, que los alumnos universitarios deberían saber organizar el tiempo. Aspecto que no se enseña en el colegio, pero se asume en forma tácita que los alumnos saben. Eso es una falta que existe, que se podrían hacer talleres en la universidad, como para ahí enseñar. Si en el fondo hay que enseñar a los alumnos a organizar. Y cuesta porque pierdes mucho tiempo y eso te genera mucha ansiedad hasta descubrir cómo es la forma que tú tienes que más adecuada para cada persona, porque tampoco es estandarizada. Lo importante, por ejemplo, también de organizar esto de los horarios, sobre todo ahora en pandemia, yo le digo a mis pacientes, salir un poco a caminar. Si vives en un departamento chico, que estáis 24/7 metido, que dejaste de estar con la familia, que dejaste de estar con los amigos, con todo, sale por último a caminar abajo, al patio, tomar un poco de sol, la vitamina D, bueno, ahora estamos con días feos, pero respirar otro ambiente que no sea donde yo estoy viviendo, aunque sea el patio, la reja, la vereda. Caminar, si queréis fumarte un pucho afuera o una alegría, salir, tomar aire. El encierro también genera mucha ansiedad y más ahora que estamos en pandemia. Bueno, también se plantea que como buen hábito para evitar un poco la ansiedad es evitar, bueno, importante es hacer ejercicio diariamente. Ya estamos en un espacio reducido, pero lo que funciona mucho y para la frustración también, que después lo voy a hablar, técnicas de relajación. Yo a mi edad he podido sobrevivir la pandemia viendo muchos videos en YouTube, probando distintos tipos de meditación, música, cosas de poder, al acostarse, relajar un poco la mente. Y también te sirve como ejercicio. Pues hay cuántos tutoriales para hacer ejercicio ahora. Es súper bueno también hacer un poco de ejercicio y el ejercicio genera a nivel químico del organismo endorfina. Son hormonas que te ayudan como para sentirte mejor. Además, bueno, se recomienda evitar consumir droga y alcohol en exceso. Pero bueno, eso es como cada uno verá. Si ustedes me dicen, ok, que no todos los días, pero también, sobre todo en pandemia, un buen traguito relaja. Un buena cervecita, conversar por internet con unos amigos, también relaja. Entonces, siento que igual, el exceso, pero un buen traguito también te relaja, te distiende, y no lo encuentro mal. Una de las cosas que es súper importante para la ansiedad y para la frustración es poder conversarlo. A veces uno tiene el mito que si yo converso que estoy ansioso, me siento mal y todo, soy menos fuerte, soy incapaz. Y es súper importante conversarlo con alguien. A veces la dinámica familiar, sobre todo ahora en pandemia, es súper difícil. Y son cosas, uno no sabe bien las relaciones en cada casa, pero es súper importante, así como conversarlo con alguien, ustedes como comunidad o como compañeros también ser empáticos. No cuesta nada prestar una oreja y escuchar.
porque eso también libera un poco de la ansiedad. Y lo que yo ocupo mucho con mis pacientes es escribir. Escribir en la noche, que yo siempre digo a mis pacientes, yo no voy a leer eso, porque en general, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes de derecho o de otras carreras que la sintomatología es de ansiedad, pero ellos como que no tienen esa conexión, ¿por qué les pasa? Es como, no, me vienen dolores de estómago, no amanecí sin hambre, no estoy nerviosa o casi me desmayé. Y uno que hace en el trabajo terapéutico es que el paciente empiece a identificar qué situaciones o qué cosas de tu vida te generan esta ansiedad, esa situación. Le pones nombre primero y después enseñar como tips o que ella descubra qué cosas como para manejarla. Y en general, cuando uno no sabe por qué viene, es súper importante escribir. Y el escribir es como, ¿sabéis qué? Hoy día me dolió la guata, me sentí más o menos nervioso y todo. Y cuando uno escribe después, el segundo ejercicio es, ¿por qué me sentí así? ¿Qué me pasó en el día que yo me sentí así? Y es impresionante cómo uno va tomando conciencia que hay cosas que gatillan estas situaciones. Cuando yo tengo claro como persona qué gatilló, como sea que estoy luchando, con qué cosas yo me tengo que hacer cargo para evitarlo. Yo hago contar, por ejemplo, en un paciente, la situación era que ya le generaba ansiedad, típico, tenés que dar una prueba y vas además, en la mañana sabías la nota de otra prueba. Y llega un momento del proceso terapéutico en que ella es capaz de decir, yo no voy a ver la nota de la prueba antes de que rinda la otra, porque yo sé que si veo la nota me voy a poner ansiosa si me fue mal y voy a rendir más. Eso es como hacerse cargo y saber manejar un poco la ansiedad. Así, porque ella sabía, porque sí le venían en situaciones de estrés, ansiedad. Entonces aprende cómo a manejar, porque en el fondo al principio era mucha la ansiedad, muy pendiente del celular, muy pendiente de los mensajes, y al final las cartas ya estaban hechas. Entonces, si tú no aprendes como a manejar tu ansiedad, vas a tener como un fracaso al final, se va a generalizar en todos los ramos, en todos los ámbitos de tu vida, tanto con relaciones como con alumnos, en tu casa, en las clases, en los ramos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar y es lo que uno trabaja un poco en terapia. Bueno, como les ponía al final ahí, escribir en un cuaderno personal lo que te está pasando. Y uno, en general, por ejemplo, como decimos, la ansiedad es una emoción. Cuando los pacientes llegan a terapia, llegan como con esa emoción como el lente para ver la vida. Solamente ver ansiedad. Y después uno va haciendo un trabajo en que es como la película esta de los monitos de las emociones, que al final no era la ansiedad era pena, era rabia, porque tú vas conectándote con lo que te está pasando. Y uno va dándole cabida a todas estas emociones. La ansiedad es buena igual, porque igual te moviliza. Pero si tú no aprendes a manejarla, al final te puedes desbordar y es crónico. Y puedes terminar con un trastorno de ansiedad, con pastillas. Y hay que intentar por lo menos hacerse una vida un poco más saludable universitaria. Porque siento que ustedes pierden mucho, ustedes como que su vida es el estudio. Y yo como yo siempre le digo a mis pacientes, uno en la vida, ustedes sobre todo como jóvenes, nos deben gustar hacer más cosas, aunque tengamos 5 minutos o media hora para hacerlo, pero no definirse como solamente estudiante de derecho. Es una de las cosas. Yo sé que el sacrificio es enorme tener que estudiar derecho, ustedes dejan muchas cosas de lado, pero lo importante es poder darse un espacio, aunque sea media hora, para escuchar música, para pintar algo que a ustedes les guste, para que se complemente más como persona, porque no puede ser todo el estudio. Y hay que derribar un montón de mitos, que ahora vamos a hablar frente a la frustración, que viene ahora la otra lámina. ¿Qué es la frustración y cómo se manifiesta? Bueno, la frustración es un bloqueo de la persona cuando ella tiene un objetivo o una meta y por algún motivo no puede cumplirla. Entonces siente que se frustra
y se siente como persona fracasada. Esa situación de frustración se gatilla por distintos estresores. En el caso de ustedes, son las calificaciones, los exámenes, la relación con su grupo de pares que pueden pensar distinto, la pandemia, la familia. Entonces, cuando yo me frustro cuando yo tengo una meta o un objetivo y no lo puedo cumplir y me siento fracasado. Pongamos en el fondo las calificaciones. ¿Qué mitos tenemos de las calificaciones? Lamentablemente, todavía se cree, y uno también normaliza, que la persona es más inteligente teniendo mejores notas. El problema es que la nota, esa cifra, hay muchas cosas que no mide. No mide la capacidad de liderazgo, no mide la capacidad de creatividad, no mide la inteligencia emocional, no mide muchas cosas. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que hacer un trabajo, ustedes como comunidad o personalmente, a todos nos gustan las buenas notas, pero no nos definimos ni somos más capaces por tener mejores notas. Siempre vamos a tener personas con más habilidad para una cosa que otra. Y el tener buenas notas no te asegura que tú vas a ser buen profesional. Yo conozco un caso, cuando yo estudiaba, que fue el año pasado, en la universidad había un alumno en excelentes notas, el mejor alumno de la generación, pero tuvo su práctica profesional y le fue súper difícil porque había una parte, era muy fuerte la práctica emocionalmente para él. Y tuvo que atrasarse un año y hacer todo un proceso como para poder abordar esa situación. Y era el mejor alumno de una de las generaciones. Entonces, también nosotros tenemos que empatizar un poco y derribar esos mitos de que porque tenemos mejores notas vamos a ser mejores profesionales. A lo mejor, claro, si tenemos mejores notas va a ser más fácil que nos encontremos pega. Pero eso no significa que nosotros vamos a ser mejores profesionales. Bueno, además, por ejemplo, como yo les explicaba, a nivel estudiantil la frustración se asocia a estresores como los exámenes, las calificaciones y la convivencia, sobre todo con gente que es distinta. Y yo he visto en terapia que ha sido súper difícil la comunicación para las primeras generaciones, los alumnos de primer año de carrera, conocer gente a través de WhatsApp o de pantalla. Y es súper complicado y como los diálogos que se generan en los grupos, la competencia, porque hay muchos alumnos de primero que entran con, oh, fantástico, si es súper bueno socialmente ser alumno de la Católica de Derecho, porque no cualquiera entra. Pero también creo que como comunidad es súper importante empezar a preocuparse un poco también las cosas que se conversan en estos grupos, porque muchas veces uno habla nomás, pero no sabe que le puede estar haciendo daño a otras personas. Así, ser un poco de empático. Uno no sabe el contexto familiar de cada alumno y cada alumno tiene su historia. Entonces no se trata de que yo voy a ser súper buena ni nada, pero de repente hay cosas que, como medir, sobre todo en las pruebas, cuando tienes las notas, esa competencia de qué notas sacaste, si eres más capaz, que te vas a meter con el mejor. Si el profesor es más difícil, tú vas a aprender más. Bueno, si tenías un profesor que te hace el mismo ramo y un poco más fácil, y eso te permite estar un poco más aliviado en el semestre, obvio que yo le digo a mis pacientes que lo tomen. Si igual van a aprender. Sí, imposible que no aprendan en derecho. Si ustedes aprobaron un ramo es porque aprendieron. Pero el como normalizar, como que el dicho de mis papás era, la letra con sangre entra. Mientras más sufres con el profesor más desgraciado, tú soy más bacán porque te sacaste buenas notas. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si en el fondo igual hay que disfrutar un poco. Es súper difícil la carrera. Entonces, no se trata de que discutan, pero sí de repente visibilizar esos discursos que no es bueno, no es sano para nadie. Otra cosa que de la frustración, dice, bueno, ahí explicaba yo, porque cuando una necesidad no es satisfecha puede generar frustración y lo importante es abordarla de manera temprana. Y yo los felicito a ustedes, felicito a los que organizaron esto, a los que invitaron y a los que asistieron, porque eso
habla súper bien de ustedes, lo mismo que les digo a mis pacientes en terapia, el hecho de que tú te des cuenta que necesitas ayuda, ya tenías el 50% de la terapia ganada, porque en el fondo estás haciendo cargo de algo, de un beneficio para ustedes. Y eso es súper importante, empezar a abordarlo mientras antes mejor, y que sea un tema que siempre está, porque, ok, yo puedo dar la charla ahora, pero la frustración y la ansiedad y la carga académica, que yo siempre digo que es sobrenatural, porque es una cosa que es como enfermiza, así siempre va a estar, eso no va a cambiar. Ojalá puedan cambiar ciertas cosas, pero en el fondo la malla curricular y todo, ya uno no se puede meter, pero siento que estos temas siempre tienen que estar. Y es súper bueno y los felicito a ustedes porque los visibilicen. Y sobre todo ahora en pandemia, que es todo como mucho más intenso. Si siempre estuvo, este año es mucho más intenso para ustedes. Yo realmente le digo en terapia y les digo a ustedes, yo no sé si yo hubiese podido hacer un semestre online. Yo hubiese sido incapaz, incapaz. Entonces, siento que igual tienen que permitirse un poquito de flexibilidad, que están en un contexto súper difícil. Y si no son las mejores notas, si no pudiste rendirlo mejor y te echaste un ramo o algo así, no se pierde la vida. Creo que ya el hecho de que se mantengan y puedan aprobar un ramo online y con pandemia y con la carga académica, ya es súper admirable en ustedes. Sigamos con la otra, Constanza. Ya, algunas de las manifestaciones de la frustración. O me viene insomnio, que eso también pues, es como muy normalizado. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Ya vamos a poner como alumno de derecho. Me consigo pastilla para dormir. Digo, pero pues si tengo insomnio. Entonces tengo insomnio, o cuando estoy frustrado, o no duermo nada y pienso mucho, o a la inversa, no puedo despertar y por mí duermo y no me puedo levantar para las clases y me pesa el cuerpo. Son dos formas del organismo de manifestar la frustración. Otra cosa es como estallidos emocionales. O ando idiota, o lloro por nada. Como que, y por pequeñas cosas, yo tengo una reacción emocional muy desmedida. Que de repente tú dices, ¿por qué lloras? No sé, pero es que ya es mucho, porque estoy frustrada, es mucho, se me juntó todo. También desmotivado. Pucha, te sacaste mala nota, te sacaste la cresta, que yo creo que en la mayoría de los alumnos de Derecho se da, que te sacáis la cresta estudiando y no te sacaste la nota que queríais. Y además el profe ahora con esto online, meten a un sistema las pruebas y te dicen que a lo mejor copiaste, porque las respuestas son iguales. Entonces más estresados están. Me siento súper fracasado y que no soy capaz. Ya hasta pienso, a lo mejor le toca a los alumnos de que no soy capaz para esta universidad, entonces me voy a ir o algo así. Y otra de las manifestaciones de la frustración es como quedarse en blanco. La típica en los exámenes, o prueba, o uno la prueba, de estar sentado ahí y tú decís, no sé nada, y eso que estudiaste días, porque ustedes no estudian un día, para cada ramo estudian muchas horas, muchos días. Y como estáis frustrados e incapaz, quedaste en blanco. Hay personas que le pasan las pruebas, en los exámenes orales, cuando están dando la prueba ahora online, que se bloquean, entonces se genera esto como de frustración, más ansiedad, y no puede, dejas de ser funcional. Y eso es como que se puede volver como crónico. Sigamos con la otra, Constanza. Bueno, es lo que yo les decía, aún persiste en esta sociedad la falsa creencia de que conseguir buenos resultados académicos son los mejores. Los que tienen mejores notas son los mejores. Eso tiene que derribarlo de todas maneras, eso no significa nada. Nada, yo sé que a uno les gusta y también está la creencia de los papás, también un poco. Entonces es como también como uno los cría. Una de las cosas súper buenas, lo mismo que para la ansiedad y para una comunidad más saludable, es un poco desarrollar la empatía. A mí, por ejemplo, aquí yo puse, a mí también me fue mal en esa materia. Comprender esa frustración del compañero. Aunque el compañero puede ser que se sacó un 4 y tú estás feliz con un 3, no sé, pero que si él igual o quería un 7 y se sacó un 5 y está frustrado y está con ansiedad, escucharlo. A lo mejor tú estás feliz con un 4, él con un 5 se siente frustrado, empatizar también con él. ¿Cachai? Así,
Porque uno decía, ah, no, el weón está hablando puras weas, igual aprobó el ramo, ¿qué tanto se queja? ¿Ah? Que es la típica. ¿Por qué tanto se queja si igual aprobáis y tenéis derecho a examen? Ser un poco más empático, en el fondo de poder escucharlo, y el hecho de que uno escuche, así de que uno hable y ser escuchado, uno se siente un poco más comprendido, no tan frustrado, porque dice, bueno, también a mi compañera le pasó, y el hecho que uno diga, no sabéis cuánto te entiendo, porque yo en una situación, en otro ramo, en otra prueba, también sentí lo mismo que tú, y no soy el bicho raro, ¿cachai? Porque el bicho raro es como no soy capaz, porque en el fondo, como el mito del alumno de derecho, uno viéndolo de fuera, así como con una caparazón, el bacán, ¿cachai? Entonces yo todas mis emociones me las guardo. Entonces, no es bueno. Él también, como no tenemos en esta sociedad educación emocional, el hablar mucho de las emociones nos hace sentir como débiles y es una creencia que es muy mala. Sigamos con él. Acá ahora yo les voy a comentar un poco qué consejos es bueno para tener una mejor calidad de vida estudiantil, que abarca para evitar la frustración, para tener menos ansiedad y para que no se vuelva crónico. Igual inevitablemente va a haber personas que pueden volverse crónico, pero siento que igual el que se normalice de que, oye, yo por internet, por no sé qué, me compré una pastilla y estudié toda la noche para la prueba. Nefasto, nefasto. No creo que sea bueno normalizar que para poder estudiar Derecho tenéis que empastillarte o ir al psiquiatra siempre para poder subsistir en una carrera universitaria. Esa cuestión no lo podemos, no se puede permitir. Creo que nosotros igual podemos hacer pequeños cambios. Los pequeños cambios son para calidad de vida de ustedes, y como comunidad y tanto como en forma individual. Entonces, una de las cosas importantes que tienen que entender, que yo creo que muchos igual saben, que el estrés es una forma normal del organismo para reaccionar. El estrés igual es bueno. Estar estresado un poco te moviliza, te hace ser creativo, te hace generar cosas. Entonces, hay que entender primero que el estrés no es mal. El estrés, si nosotros no nos hacemos cargo junto con todas las otras cosas, sí puede ser crónico y vamos a caer en depresión. En Chile, los alumnos con más índice de depresión de los alumnos universitarios y que están en tratamiento psiquiátrico son los de derecho. Y eso es históricamente así. Entonces, son cifras que hablan mucho de cosas que funcionan mal. Una de las cosas súper importantes para poder tener una mejor calidad de vida estudiantil, lo que yo les señalaba también en relación a la ansiedad, es planificar y organizar adecuadamente el estudio. Con lo que yo decía, considerar las horas de sueño. Es nefasto estudiar de corrido 24/7. Tienen que dejar descansar el cerebro. El cerebro también, para poder funcionar óptimamente, tiene que tener tiempo de descanso. No es bueno estas trasnochadas, aunque te sacaste la nota. A lo mejor te fue bien, trasnochaste 24, yo tuve compañeros con el famoso Mentix, toda la noche llegaban volados, daban la prueba, les iba bien. Pero si tú sigues con esa práctica, al final va a ser súper malo para ti, porque en algún minuto vaya a colapsar. Entonces no es sano, porque si no cuidamos nuestro cerebro, estamos en nuestra tremenda herramienta. Entonces, claro, tienen que hacer como una introspección y empezar a ver cuántas horas de sueño. Hay gente que con 4, otra con 6, otras con 8. Ideal mantenerlas. Y en un horario establecido como hábito. Son como los hábitos que uno le enseña a los niños, así como lávate las manos, o llegaste al colegio, almuerza y después estudia a cierta hora. Bueno, eso también, la idea es que usted, cada uno puede ir como organizándose. También una de las cosas para mejorar la calidad de vida estudiantil es realizar actividades que nos reporten endorfina. Ahí está el yoga, karate, 20.000 cosas, baile. Baila 5 minutos en tu casa, ¿te gusta la música? Baila. Eso genera las endorfinas. Es súper importante tener, y no se trata de hacer un ejercicio para bajar de peso, para la musculatura, no. Es un ejercicio para generar esto, para generar estas endorfinas y para tener mejor una salud mental. No lo estamos viendo como para fitness y yo un verano sin polera, no es la idea. Lo importante también, otra
calidad de vida estudiantil para mejorar es una buena alimentación. Disminuir, dice, por ejemplo, ahora ustedes que tienen que estudiar generalmente en la pieza, tenía el escritorio, donde estudiaba antes, y las clases, todo. Lo importante, primero que nada, es alimentarse bien, no alimentarse viendo el computador. La idea es que yo cuando lo que vaya a comer, que no sea con una pantalla, ni con el celular, ni con el computador, ni con tablet, y que lo haga en forma lenta, que disfrute la comida. Y, por ejemplo, donde yo voy a estudiar, ya es mi pieza, yo sé, porque es como complicado, mejor antes estudiaban en la biblioteca, en la universidad. Tenemos la pieza, sacar los distractores también. En el momento del estudio, sacar distractores, no sé, cuadros, qué sé yo, muchas cosas uno puede tener. Eso ayuda a una mejor calidad de vida estudiantil, el lugar donde uno está estudiando. Entonces, por último, da vuelta el cuadro, ¿cachai? Porque tampoco se trata de poner cuadros, sacar cuadros, y hay que ser realista. Por ejemplo, si tú vas a estudiar en la noche, que en general, yo creo que la mayoría de los alumnos de Derecho estudian en la noche, la idea es consumir colaciones saludables, no comer muchos alimentos procesados, ni papas fritas, muchos carbohidratos tampoco. La idea es verduras, frutas, frutos secos, sopa, estas cremas de verduras o algo así, esas son súper bien y además ayuda a que tú no amanezcas con ansiedad, porque en la otra, sí que la otra, está comprobado que si uno consume muchos carbohidratos en la noche cuando está estudiando, puedes en la mañana amanecer con mucha hambre. Entonces, la idea es comer sano y las colaciones que sean saludables, que no sean ni papas fritas, ni ramitas, ni nada. No, ideales como fruta, si hace frío, crema de verdura, o leche, tecitos, aguas de hierba, cosas así. Pero ni mucha gaseosa, ni las bebidas energéticas, ni alimentos con mucho carbohidrato. Entonces, claro, tratar de comer no viendo el computador, lo que yo explicaba recién, no abusar mucho del café y la bebida energética. Bueno, si es posible organizar el tiempo para no estudiar hasta tan tarde, podía influir. Lo que pasa es que, además, si estudias hasta muy tarde, aparte, ya estudias hasta muy tarde, comes muchos alimentos procesados, puede que en la mañana amanezca con más hambre. Entonces, también hay que preocuparse un poco de eso. Bueno, se recomienda tener un buen hábito de sueño, más que cantidad de horas, es que las mismas horas se mantengan como rutina establecida, en una hora como regulares. Y yo creo que también es súper importante conectarse un poco con lo que les pasa a ustedes. En el fondo, todo esto que estamos hablando, la frustración, toda la sintomatología de la frustración, tanto de la ansiedad, son cosas que nos están pasando a nosotros y que nosotros tenemos que, para poder hacer todo lo que yo les he recomendado, hay que conectarse con uno y aceptar. Sí, soy ansiosa, ¿cachai? Pero yo no quiero llegar a un minuto, porque yo lo he visto y lo he vivido, que si tú no te haces cargo, terminas con un trastorno de ansiedad, con una tremenda depresión, donde te empastillan, que obviamente ya estáis mal, y está bien que estéis en el psiquiatra, y perdiste 6 meses de tu vida, porque tuviste que congelar y todo. Entonces, si es que nosotros vamos haciendo ciertos cambios en nuestras vidas y en nuestra rutina estudiantil, siento que se podría evitar eso. Y creo que hasta ahí llega porque la otra doy las gracias, creo, por... Bueno, de ahí saqué la información un poco. Y la última sale mi correo por si me quiere contactar. Pero ahora hablo, espero que hayan hartas preguntas o conversar sobre los temas. ¿Cómo es la experiencia para ustedes? Yo sé que es súper difícil y sé que hay una psicóloga en la universidad y todo, pero así como también lo dije en psicología, es como mal visto que haya una persona que acompaña a los alumnos. Entonces, eso a mí me genera mucho ruido y siento que necesitan mucho acompañamiento y estas instancias son súper buenas. Entonces, gracias por escucharme y ahora a conversar. Primero que nada, agradecer mucho a Verónica por dar su tiempo por esta instancia,
porque en realidad estas instancias son súper fructíferas, especialmente para nosotros y nosotras que somos estudiantes de Derecho, que estamos sometidos a una constante presión y generalmente lo único que te dicen es estudia, rinde, pero no te dicen cuídate, preocúpate por tu salud mental, organízate. Como usted decía, todo se circunscribe al estudio, pero a veces dejamos de lado cosas que nos gustan, nuestros hobbies, o simplemente un pequeño ratito para conversar. Así que ahora voy a dejar de grabar para si alguien quiere hacer preguntas o contar su experiencia para hacer un espacio seguro y en confianza. Así que si me dan un segundo.